Cordial saludo, mi nombre es Liz Jimena Ponte Lancheros y el día de hoy les voy a hablar sobre la fase de enlogación de la cadena polipeptídica. Vamos a hablar de un poco de contexto. El proceso de traducción se lleva a cabo dentro de las células y estas intervienen con varios elementos como son los ribosomas, los ARN, las enzimas y las moléculas de energía. También es necesario el diccionario de las palabras de código de los aminoácidos en los ARNM, código genético. Estructura del ribosoma. La estructura del ribosoma son partículas subcelulares u organelos de importancia crucial para la transmisión de la información genética, ya que es ya al constituir el lugar físico donde se realiza la síntesis de proteínas. Los ribosomas se pueden considerar como estructuras químico-mecánicas, pues por un lado se desplazan sobre el ARN ordenando la interacción de sus codones con los correspondientes anticodones del ARN de transición y por otro lado proporcionan al entorno necesario para que los aminoácidos formen los enlaces peptídicos del polipéptido en crecimiento. Estructuralmente, los ribosomas son un conjunto de proteínas y de ARN. Estos están formados por dos subunidades, una grande y otra pequeña. Ambas subunidades tienen una o más moléculas de ARN y una colección de proteínas ribosómicas. Las proteínas son las que están en la superficie y lo más importante hasta una distancia de 18 de alto del sitio activo para la formación del enlace peptídico que no se encuentra en la proteína. Las diferencias específicas entre los ribosomas son procarióticos y los eucarióticos se resumen en la siguiente figura. Aquí mostramos la estructura del ribosoma. Mecanismo de la traducción o síntesis de las proteínas. Aquí mostramos la fase de la traducción, que es la iniciación, elongación y terminación. Enlogación de la cadena polipeptídica. Una vez formado el complejo de iniciación, se puede comenzar la enlogación del polipeptido. La enlogación o crecimiento de la cadena polipeptídica tiene lugar en esencia mediante la formación de enlaces peptídicos entre los aminoácidos sucesivos. Estos intervienen en este proceso y el peptil ARN de transferencia, los aminoácidos ARN de transferencia, los ribosomas, el ARN mensajero, los enzimas, los factores proteicos de negación, el EFTU, el EFTS y el EFG, y fuentes de energía como GTP, que ellos se pueden distinguir cuatro fases esenciales en el proceso de enlogación. Acá podemos ver la enlogación de la cadena polipeptídica. A continuación hablaremos de las fases de la enlogación de la cadena polipeptídica. Fase 1. El aminoácido ARN de transferencia correspondiente al siguiente triple del ARN mensajero entra en la sede A del ribosoma, gracias a la intervención del factor EFTU. Para ello, EFTU se une primero a GTP activándose y después el complejo activado, que son los EFTU y GTP. Se une al aminoácido ARN transferencia, después la hidrólisis de GTP a GDP, que ella es la que favorece la entrada del aminoácido ARN de transferencia en la CDA y el complejo ETTU-GDP que se libera. En la fase 2 es la liberación del ribosoma del complejo EFTU y GDP, que está medida por la intervención del factor de enlogación EFTS, que este factor EFTS también interviene en la regeneración y activación del factor EFTU. En la fase 3, la transferencia de la cadena peptídica del peptidil ARN de transferencia que está en la CDP al aminoácido ARN de transferencia nuevo que ha entrado en la CDA.
Esta reacción está catalizada por una enzima que es la peptidiltransferasa, después del ribosoma, que avanza un codón sobre el ARN mensajero en la dirección 5'3", que se trasloca. Este paso se realiza gracias a la intervención del factor EFG, que es activado por la hidrólisis de GTP. En esta fase se libera el ARNT descargado que estaba en la CDP y al moverse el ribosoma del peptil ARNT recién formado que estaba en la sede A pasa a ocupar la sede P. Acá podemos ver las tres fases del proceso de enlogación, que son las que se repiten tantas veces como aminoácidos que posee el polipeptido sintetizado -1, excepto el primero, que es metionina. A continuación realizaré un resumen de lo aprendido. La enlogación es la etapa donde la cadena de aminoácidos se extiende. En la enlogación, el ARN mensajero se lee un codón a la vez y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente de proteína. Cada vez que un codón nuevo está expuesto, un ARN de transmisión correspondiente se une al codón. La cadena de aminoácidos existente, que es el polipeptido, que se une al aminoácido del ARN de transmisión mediante una reacción química. El ARN mensajero se desplaza un codón sobre el ribosoma, lo que expande un nuevo codón para que se lea. Durante la enlogación, los ARN de transferencia pasan por los sitios A, P y E, que se muestran arriba. Este proceso se repite muchas veces conforme se leen los nuevos codones y se agregan los nuevos aminoácidos a la cadena. A continuación voy a explicar las maquetas. Como primer lugar está la etapa de la enlogación, que aquí lo que ocurre es que los siguientes codones hacia el sentido 3' para relacionarse con sus anticodones complementarios. En este caso nos fijamos como GCU se une por puentes de hidrógenos hasta el anticodón CGA y ese ADN de transferencia va a traer consigo alanina, o sea, la alanina es codificada por el codón GCU que pertenece al ARN mensajero y que es complementario ese codón a su anticodón, que es una determinada región del ARN de transferencia. Ahora lo que ocurrirá es la unión de estos dos aminoácidos. Recordemos que tanto la metionina como la alanina van a estar unidas al ARN de transferencia por el extremo de CSA, hidroxilo del extremo 3'. Estos aminoácidos están unidos al hidroxilo por medio del grupo carboxilo de aminoácidos del COO. Aquí se genera una molécula de agua y queda así la unión. Para poder generar la unión peptídica entre este caso la metionina y la alanina, primero se debe romper el enlace que tiene la metionina con este ADN de transferencia. Eso lo realiza la enzima peptidiltransferasa, o sea que es la que está transfiriendo un enlace peptídico por medio de liberar el carboxilo de esta metionina y permitir que esto se una al grupo de amina de la alanina. Automáticamente luego de que esto se produce el enlace peptídico se va a eliminar el ARN de transferencia, ya que esto no va a estar unido a la metionina y el ribosoma junto con el ARN de transferencia y la alanina se van a movilizar. Es muy importante el concepto de que el complejo del ribosoma y el del ARN de transferencia son unidos a los aminoácidos, que ellos son los que se mueven en sentido 5' y 3' sobre el ARN mensajero. Así nosotros logramos que haya más de un ribosoma sintetizando una proteína sobre un ARN mensajero, y así podemos entender por qué el ARN mensajero representa solo el 5% de todo el ARN de una célula, ya que con esa pequeña cantidad se puede realizar una gran cantidad de proteína. Así que se debe eliminar
el ARN de transferencia que corresponde a la metionina, y ahora este ARN de transferencia de la alanina se va a ubicar en el sitio P, o sea peptidil, dejando libre el sitio aminoaxil para que se ubique un nuevo codón y venga un nuevo ARN de transferencia y este realice un nuevo proceso y el peptidil transferasa haga la unión de la alanina con un nuevo aminoácido y que este vaya enlogando la cadena polipeptídica. Y así es como se concluye la enlogación.